Buenos días. Sean bienvenidos a este seminario virtual de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña el candidato a doctor Jorge Yacen Díaz Blancas. Nuestro ponente cursó la carrera de Biología y es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es candidato a doctor por el programa de Ciencias Biológicas, también en la UNAM, y participa en proyectos de investigación en el Laboratorio de Epigenética aquí en el INMEGEN. Las líneas de investigación en las que ha participado y dentro de los que ha desarrollado su proyecto de investigación son cáncer de mama, efecto del bloqueo de la vía de RANG-L sobre la población de células troncales de cáncer de mama, y cáncer de páncreas, análisis de la expresión diferencial de microRNAs en plaquetas educadas por el tumor en cáncer de páncreas. Le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Buenos días, espero estén todos muy bien. Soy Jorge Yacen Díaz Blancas, alumno de doctorado de la doctora Vilma Maldonado Lagunas en el Laboratorio de Epigenética. Hoy venimos a compartir algunos de los avances que llevamos en el proyecto que estamos trabajando, el cual lleva por título Análisis de la expresión diferencial de microRNAs en plaquetas educadas por el tumor en cáncer de páncreas. El objetivo principal de este seminario es dar a conocer los avances del proyecto, así como recibir sugerencias que pudieran mejorarlo o expandirlo, y al mismo tiempo hacer una invitación para cualquier persona que quiera colaborar con nosotros, ya sea intra o interinstitucionalmente. En esta ocasión, dividiremos esta presentación en algunos subtemas. Empezamos con una breve introducción de lo que es el cáncer de páncreas, así como lo que son las plaquetas asociadas a tumor. Después, revisamos algunos de los resultados que llevamos a la fecha en el proyecto. Por último, abrimos un espacio para preguntas y sugerencias. Así que comencemos. Cáncer de páncreas. El cáncer es un término general que utilizamos para referirnos a un conjunto de enfermedades que comparten características específicas. El cáncer puede originarse en prácticamente cualquier tejido u órgano. Sin embargo, en 2001, Hanahan y Weinberg postularon que todas estas distintas enfermedades compartían 6 características celulares fundamentales, a las cuales denominaron hallmarks o rasgos. Todas estas características hacen del cáncer una de las enfermedades más complejas y difíciles de manejar, lo cual se ve reflejado en el hecho de que actualmente el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, llegando a ser hasta la primera causa de muerte prematura en algunos de los países con más alto índice de desarrollo humano. Dentro de todos los tipos de cáncer, particularmente el cáncer de páncreas presenta una de las mayores tasas de mortalidad a nivel mundial. Según el Observatorio Global del Cáncer, el cáncer de páncreas actualmente ocupa el 9º lugar de mortalidad global. Esto se debe a que su incidencia en general es baja. Sin embargo, es de notar que su mortalidad es casi igual a su incidencia. Es decir, su mortalidad es tan alta que menos del 5% de los pacientes que reciben el diagnóstico de cáncer de páncreas sobreviven más allá de 5 años después de este diagnóstico. Y por desgracia, según los datos actuales, y a diferencia de otros tipos de cáncer, los casos de cáncer de páncreas muestran una tendencia de crecimiento, y su mortalidad se mantiene en proporción. Según las proyecciones del Observatorio Mundial del Cáncer, durante las siguientes décadas, el incremento en la incidencia de cáncer de páncreas lo podría colocar hasta en el 5º lugar de mortalidad por cáncer a nivel mundial. Sin embargo, el cáncer de páncreas es una enfermedad de progresión lenta. Datos de pacientes y modelos computacionales indican que de la aparición de la primera mutación característica de cáncer de páncreas hasta el desarrollo de un tumor invasivo pueden pasar hasta 20 años. Esto parece indicar que uno de los principales problemas actuales en el cáncer de páncreas es el diagnóstico tardío. Al igual que en todos los tipos de cáncer, mientras más pronto se detecte, mejor son las probabilidades de supervivencia para el paciente. Lamentablemente, en el caso de cáncer de páncreas, al momento del diagnóstico, solo del 10 al 15% de los pacientes son candidatos a un tratamiento quirúrgico. El resto ya presenta una enfermedad metastásica avanzada. Esto se debe en gran parte al hecho de que al cáncer de páncreas, junto al cáncer de ovario, se les denomina como cáncer de tipo silencioso. Esta clasificación se basa en el hecho de que ambos son asintomáticos, y los primeros signos o síntomas presentes en los pacientes suelen ser causados por las metástasis,
Además, en el caso particular del páncreas, su exploración es complicada. Su posición anatómica y constitución hacen muy difícil la detección de lesiones o crecimientos que pudieran alertar de un proceso cancerígeno temprano. Y aun cuando se tiene la suerte de detectarlo tempranamente, el estudio del cáncer de páncreas es complicado. Actualmente, el gol de oro para su estudio es hacer una biopsia por aspiración con aguja fina guiada por endoscopía. Esto requiere el uso de equipo especializado y personal altamente capacitado. Aún así, el procedimiento viene asociado a una serie de riesgos inherentes, como es el uso de anestesia mayor y la probabilidad de diseminar células cancerígenas a lo largo del trayecto de la aguja. Es por esta unión de condiciones que nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos mejorar la detección y diagnóstico del cáncer de páncreas? Inicialmente, necesitamos una nueva fuente de información biológica para estudiar, una que a diferencia del estándar actual pudiera ser mínimamente invasiva, como por ejemplo una muestra de sangre, de orina o un exudado vocal. También tendría que ser abundante. Algunos otros proyectos han propuesto, por ejemplo, el uso de DNA circulante o de células tumorales circulantes. Sin embargo, estas son escasas y son difíciles de obtener. Por último, esta nueva fuente de información tendría que ser sensible y específica a la patología que estamos estudiando. Es por esta serie de condiciones por lo cual nosotros proponemos el estudio de las plaquetas entrenadas por tumor, las cuales describiremos brevemente. Las plaquetas son células anucleadas provenientes de megacariocitos. Son el segundo tipo celular más abundante en la sangre. Son pequeñas, con un diámetro entre 2 a 3 micrómetros, y tienen una vida media de 10 días. Hasta hace poco, se pensaba que las plaquetas tenían como única función la hemostasia, la cual llevan a cabo cuando existe un daño en un vaso sanguíneo. Las plaquetas se activan, se agregan y forman un trombo, el cual evita la pérdida de sangre. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha demostrado que a pesar de no tener núcleo, las plaquetas son células complejas, involucradas en una gran variedad de procesos biológicos. Las plaquetas cuentan con un spliceosoma completo, así como de toda la maquinaria celular necesaria para la traducción de proteínas. La carga de RNA que las plaquetas heredan de los megacariocitos está principalmente compuesta por pre-RNAs mensajeros y microRNAs. Los microRNAs son RNA con una longitud entre 18 a 25 nucleótidos que regulan la expresión génica de forma posttranscripcional al interactuar con la región no traducida del extremo 3' del RNA mensajero. Son el control de regulación más importante en las plaquetas, ya que estos RNAs tienen un efecto directo en los niveles de proteína al marcar al RNA mensajero para degradación o evitando su traducción. Este mecanismo de regulación permite a las plaquetas la adquisición de fenotipos específicos, algunos de los cuales han sido descritos como secretor, productor, agregante y coagulante. En el caso del cáncer, las plaquetas, al encontrarse en el torrente sanguíneo, suelen entrar en contacto con las células tumorales in situ. Esta interacción parece regular en cierta forma el microambiente tumoral, ya que las plaquetas forman un escudo físico alrededor de las células tumorales, lo cual evita que las células del sistema inmune las detecten. También, las plaquetas son células secretoras y una fuente muy importante de TGF-beta, lo cual podría estar suprimiendo la respuesta inmune a nivel del microambiente tumoral. También, TGF-beta está involucrado en la inducción de la transición epitelio-mesénquima, lo cual podría fomentar un fenotipo mesenquimal en las células tumorales, favoreciendo la invasión y la metástasis. Además, las plaquetas son una fuente importante de factores angiogénicos, como el factor de crecimiento endotelial vascular, lo cual permitiría la formación de una nueva vasculatura para nutrir al tumor.
Otro punto importante en la interacción del cáncer con las plaquetas tiene que ver con las células circulantes tumorales, pues las plaquetas al formar un escudo las protegen de las fuerzas mecánicas del torrente sanguíneo, de la detección inmune o ante el proceso de anoiquis al funcionar como un medio de anclaje para estas células. Por último, las plaquetas son las principales fuentes de vesículas extracelulares y podrían estar funcionando como concentradores biológicos, ya que absorben los ácidos nucleicos y proteínas de las células tumorales y después los pueden liberar en otros lugares, formando nichos premetastásicos. Esta interacción bidireccional entre plaquetas y cáncer es lo que denominamos como entrenamiento de plaquetas por tumor, ya que en general las plaquetas alteran su expresión de RNA bajo la influencia de las células de cáncer, favoreciendo el desarrollo tumoral. Es este cambio en las plaquetas que han tenido contacto directo o indirecto con el cáncer lo que podemos explotar como biomarcador. Es por esto que proponemos que las plaquetas entrenadas por tumor pueden ser utilizadas como biopsias líquidas, pues su obtención es mínimamente invasiva, ya que se toma de una muestra de sangre. Son abundantes, ya que hay de 350 a 450.000 plaquetas por microlitro, y para ponerlo en escala, una sola gota de sangre son alrededor de 50 microlitros. Además, son específicas. Gracias a la capacidad de las plaquetas de funcionar como concentradores de biomoléculas, su carga puede indicarnos en qué órgano o tejido fueron entrenadas. En cuanto a los antecedentes de la relación de las plaquetas con el cáncer de páncreas específicamente, tenemos algunos estudios clínicos donde se ha correlacionado un incremento general en el conteo de las plaquetas con una disminución de la sobrevida de los pacientes. Al mismo tiempo, estas plaquetas presentaban un mayor tamaño con respecto a los individuos sanos. Por otro lado, Boone, en 2018, en un estudio de ratones con cáncer de páncreas, demostró el mismo patrón de trombosis reportado en pacientes durante los ensayos clínicos. En cuanto a modelos in vitro, tenemos algunos reportes de líneas celulares de cáncer de páncreas, en donde, cuando fueron cultivadas con plaquetas, las líneas de cáncer incrementaron su capacidad de invasión y migración. Y en recientes años se ha comenzado con los estudios proteómicos sobre el contenido y capacidad concentradora de las plaquetas y de las vesículas celulares que desprenden de ellas. Todos estos estudios reafirman nuestra teoría inicial de que las plaquetas están jugando un papel importante en el cáncer de páncreas. Esto nos lleva a la justificación de nuestro proyecto. El estudio de las plaquetas derivadas de pacientes con cáncer pancreático permitirá la detección de biomoléculas o patrones de expresión diferencial que podrían ser utilizadas como biomarcador para ayudar a mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Y nuestro objetivo general sería caracterizar los RNAs no codificantes de plaquetas entrenadas tanto de muestras de pacientes como entrenadas in vitro para determinar su utilidad como biomarcador en sangre periférica, como método de diagnóstico temprano en pacientes con cáncer de páncreas. A modo general, les presentamos un pequeño resumen de lo que es el diseño experimental de nuestro proyecto. Primero, necesitaremos plaquetas provenientes de pacientes con cáncer de páncreas, así como de individuos sanos. Para obtener las muestras de pacientes, formamos una colaboración con los doctores Ismael Domínguez y Carlos Chan del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Las muestras que tomamos de los pacientes eran de plaquetas de sangre periférica, así como de las plaquetas presentes en el drenaje pancreático de los pacientes. Inicialmente, queremos determinar si existe alguna diferencia entre las plaquetas de pacientes directamente obtenidas del páncreas con respecto a las que obtenemos en sangre periférica. Después, estas plaquetas serán comparadas con las de individuos sanos con la finalidad de buscar si existen diferencias en los patrones de expresión de los microRNAs. Al mismo tiempo, queremos obtener y generar plaquetas in vitro, con la finalidad de emular el proceso de entrenamiento de plaquetas.
Una vez que podamos generar plaquetas de forma eficiente, planeamos simular el proceso de entrenamiento al ponerlas en contacto con las células de la línea BXPC3 de cáncer de páncreas, para ver si existe algún cambio en la expresión de sus microRNAs. También queremos probar diferentes condiciones de entrenamiento, como por ejemplo, si es necesario el contacto directo o no para que las plaquetas sean entrenadas. Una vez que hayamos simulado este entrenamiento, utilizaremos estos datos para comparar y validar lo que vimos en los pacientes. Ahora les presentaré algunos de los resultados que llevamos a la fecha. Primero, antes de obtener las muestras de pacientes, era necesario estandarizar la toma de sangre, así como el método por el cual obtendríamos las plaquetas a partir de la sangre total. Revisando la bibliografía, encontramos diferentes protocolos para la obtención de plasma rico en plaquetas. Para comprobar cuál era el que mejor se adaptaría a nuestros objetivos, hicimos pruebas con muestras de voluntarios del propio laboratorio. El personal de enfermería del segundo piso del INMEGEN nos ayudó en cada toma de muestra. Los resultados entre los protocolos producían resultados diferentes entre la separación y consistencia del método. Al final, los mejores resultados los obtuvimos al modificar el protocolo propuesto por yo y colaboradores en cuanto a la velocidad de la primera centrifugación y la duración de la segunda. De acuerdo al protocolo que elegimos, la muestra inicial de sangre es centrifugada inicialmente. Esto es para separar el plasma rico en plaquetas de la fracción roja de la sangre. Entonces tomamos el plasma rico en plaquetas, dejando un poco de la porción cercana a la fracción roja, esto para evitar contaminar el plasma. Este plasma es vuelto a centrifugar para obtener un botón de plaquetas, el cual es lavado y resuspendido. Entonces, una vez que tenemos esta suspensión de plaquetas, tomamos una pequeña alícuota para llevarla al microscopio y comprobar que solo tenemos las plaquetas y generar un registro fotográfico. El registro fotográfico de cada una de las muestras nos permitió valorar el aislamiento, integridad y pureza de las plaquetas. En el caso de los paneles A y B, les presento cómo se ven las plaquetas aisladas correctamente. En el panel C tenemos, a modo de comparativa, plaquetas junto a una célula nucleada, la cual está indicada con la flecha roja. En cada caso donde encontrábamos células nucleadas, las muestras eran vueltas a centrifugar y lavadas hasta eliminarlas. Este paso es fundamental para el trabajo con plaquetas, pues debemos mantener una pureza dentro de un rango de no más de 10 células nucleadas por cada 20 millones de plaquetas. Este rango ha sido determinado en varios estudios in silico con el fin de evitar artefactos estadísticos al momento de estudiar la expresión normal o diferencial de las plaquetas, ya que las células nucleadas contienen al menos 1000 veces más RNA que una sola plaqueta. En algunos casos, y según el criterio de los cirujanos, a algunos pacientes se les colocaba un drenaje pancreático posoperatorio. El estudio de este líquido demostró que contenía una gran cantidad de plaquetas directamente asociadas al páncreas, por lo cual decidimos estudiarlo. Por lo tanto, también era necesario estandarizar cómo obtendríamos las plaquetas provenientes de este líquido. El volumen de esta muestra variaba entre los 20 a 50 mililitros, por lo que con las primeras muestras creamos alícuotas para explorar los posibles protocolos de obtención de las plaquetas. Al final, obtuvimos resultados muy buenos con el mismo protocolo de centrifugación y lavado que utilizamos con las muestras de sangre. Una vez que separamos las plaquetas y comprobamos su pureza, estas muestras nos servían para extraer RNA. Mientras estandarizábamos el manejo de las muestras, el protocolo de investigación y colaboración entre el INMEGEN y el Instituto de Nutrición fue sometido y aprobado, por lo que ahora que podíamos tener acceso a las muestras, se diseñó un flujo de trabajo con los pacientes. El día previo a su cirugía, nos entrevistábamos con cada paciente y los invitábamos a participar en el protocolo. Se les explicó en qué consistía su participación y se respondieron cualquier duda que podrían tener. Una vez que firmaban el consentimiento informado, se recolectaban los 10 mililitros de sangre periférica. Al día siguiente, los pacientes eran sometidos a cirugía, donde se recolectó también muestras de tejido tumoral. Estas son utilizadas en otros proyectos en curso de nuestro laboratorio. Dentro de los primeros 2 días después de la cirugía, se recolectaba la muestra de drenaje pancreático, si era el caso.
Siguiendo con nuestro flujo de trabajo, comenzamos a recolectar las muestras de los pacientes. Por desgracia, en algunos casos, no era posible recolectar todas las muestras que necesitábamos para nuestro estudio. Según nuestro diseño experimental, necesitábamos que un mismo paciente tuviera tanto las muestras de sangre como las de drenaje pancreático para poder comparar estas muestras entre sí. El principal problema que tuvimos para recolectar todas las muestras era que las cirugías eran canceladas o reprogramadas y ya no podíamos recolectar el drenaje. Cuando obtuvimos los primeros 4 pacientes que reunieron todas las muestras, estas fueron mandadas a la unidad de microarreglos del INMEGEN, donde se utilizó el chip Affymetrix Myrna 4.0 específico para microRNAs. Con los resultados de los microarreglos, hicimos un análisis de agrupamiento no jerarquizado y uno con dendrograma. Estos contenían el total de las muestras, y encontramos que en ambos casos se formaban 2 grupos, uno compuesto por individuos sanos de control y el otro compuesto por el grupo de las muestras provenientes de pacientes con cáncer. Estas diferencias que encontramos persistían aún cuando solo comparábamos plaquetas de individuos control contra las plaquetas provenientes del drenaje pancreático de los pacientes, y observamos el mismo fenómeno al comparar las plaquetas de los controles contra las plaquetas de sangre de los pacientes con cáncer. Después de observar la separación entre individuos sanos y pacientes de cáncer, tomamos los datos de las muestras tanto de drenaje pancreático como de la sangre de los pacientes de cáncer para ver si existían diferencias entre estas, y aunque no encontramos diferencias significativas, observamos que se conformaban 2 grupos entre las muestras de plaquetas de páncreas y las plaquetas de sangre. Esto nos llamó la atención, pues inicialmente pensábamos que podrían agruparse entre pacientes, es decir, esperábamos que las plaquetas de páncreas y de sangre de un mismo paciente fueran más similares entre ellas que contra el resto de las muestras, y así sucesivamente. Para indagar más en estos resultados por grupo, realizamos un análisis de signal noise mediante inteligencia artificial para determinar si existían microRNAs específicos entre estos 2 grupos, que tal vez pudieran señalarnos diferentes poblaciones de plaquetas entrenadas por tumor. El análisis nos arrojó que existen 10 microRNAs diferencialmente expresados entre estas 2 poblaciones, lo cual nos hace creer que en un mismo paciente existen tanto plaquetas entrenadas como plaquetas sin entrenar, y es por esto que las plaquetas directamente asociadas al páncreas presentan esta diferencia con respecto a las que obtenemos de sangre. En general, los diferentes análisis que hicimos nos dieron 46 microRNAs de interés, ya sea por su expresión diferencial entre individuos sanos y pacientes con cáncer o entre las plaquetas directamente asociadas a páncreas y las plaquetas de sangre. Para reducir un poco la lista de microRNAs para validar, tomamos algunos de los diferentes grupos que nos llamaban la atención ya sea por su fold change o por su P adecuada. Aunque en algunos casos, como en el caso de estos análisis, también tomamos algunos microRNAs cuya P no es tan adecuada. Esto porque creemos que se debe a la mezcla entre plaquetas entrenadas y no entrenadas de las muestras que tenemos, lo cual esperamos seguir estudiando con los resultados del entrenamiento in vitro. Los resultados de nuestros análisis nos ayudan a formular las siguientes conclusiones parciales. 1. Hay diferencia entre la expresión de microRNAs de las plaquetas de pacientes con cáncer de páncreas con respecto a individuos sanos. Y 2. Hay diferentes subpoblaciones de plaquetas en los pacientes con cáncer de páncreas. Esto también nos ayuda a formular nuevas hipótesis, como por ejemplo, la firma de las plaquetas entrenadas por tumor en circulación podría estar diluida por la expresión de las plaquetas no entrenadas. Y los 10 microRNAs diferencialmente expresados que encontramos entre las poblaciones de plaquetas podrían ser una firma de expresión característica de las plaquetas entrenadas por tumor en el cáncer de páncreas. Estas conclusiones parciales y nuevas hipótesis también nos indican los pendientes que tenemos a realizar, como por ejemplo, encontrar los nodos robustos entre estos microRNAs y sus RNAs mensajeros, validar el grupo de 19 microRNAs que escogimos en más muestras, realizando ya sea por PCR o por otros microarreglos,
y bueno, hacer análisis de microRNAs con bases de datos clínicos. Esto es una colaboración que tenemos con el doctor Treviño del TEC de Monterrey. En cuanto a nuestros resultados de experimentos in vitro, debemos recordar que nuestra finalidad es crear un protocolo que pueda emular el proceso de entrenamiento de las plaquetas por tumor. Esto es porque hasta la fecha no existe mucha información sobre cuáles son los componentes fundamentales para el entrenamiento, el tiempo necesario o si las plaquetas requieren contacto o no con las células de cáncer. Al final, esperamos poder generar este protocolo para tener plaquetas entrenadas para validar todos los datos que observamos en pacientes. Para generar este protocolo de entrenamiento, lo primero que necesitábamos es obtener plaquetas de una forma abundante y consistente, por lo cual obtuvimos la línea de megacariocitos humanos MEX01, los cuales crecen en un medio de MEM con 10% de suero fetal bovino. Si estas células son mantenidas así, forman plaquetas espontáneamente, aunque en un número bajo y poco consistente. Pero gracias a la colaboración que tenemos con el doctor Sergio Aguilar de la Universidad Autónoma de Oaxaca, pudimos sincronizar esta formación de plaquetas al agregar algunos factores al medio de crecimiento, como la trombopoyetina. Una vez que obtuvimos suficientes plaquetas para empezar el protocolo de entrenamiento, nuestra primera propuesta fue poner a las plaquetas en contacto directo con las células BXPC3 de cáncer de páncreas. Sin embargo, las plaquetas se activaban y agregaban, por lo que hicimos unas curvas para ver cuál era la proporción máxima de plaquetas y células BXPC3 que podíamos usar evitando esta activación. Como nuestro objetivo era obtener el mayor número de plaquetas posibles, comenzamos con una proporción de 1:1 hasta 1:1000. Encontramos que la mayor proporción reproducible constantemente fue de una plaqueta por cada 150 células BXPC3. Así que pudimos continuar este protocolo. También se nos ocurrió que podríamos seguir la interacción entre las plaquetas y las células BXPC3, por lo cual utilizamos el colorante de membrana PKH26, el cual está diseñado para células en suspensión. Con este colorante teñimos nuestras plaquetas. Por el pequeño tamaño de las plaquetas, también tuvimos que ajustar la concentración sugerida del fabricante, mediante curvas de concentración. Encontramos que para 20 millones de plaquetas, el colorante se usa a una concentración de 7.5 nanomolar. Teñir las plaquetas sí nos permitió seguirlas durante el proceso. En esta foto se observan las células BXPC3 con las plaquetas, las cuales no se pueden apreciar en campo claro, pero al verlas con el colorante podemos ver que la interacción entre las plaquetas y las células BXPC3 no es uniforme, ya que algunas células son abundantemente rodeadas por las plaquetas, mientras que otras casi no interaccionan. Esto podría indicarnos que solo una subpoblación de células de cáncer podrían ser las responsables de entrenar a las plaquetas. Estas plaquetas después las separamos y extrajimos su RNA y actualmente nos encontramos analizando su transcriptoma y sus microRNAs. Los resultados que obtengamos de estos análisis nos van a servir para validar lo que vimos en pacientes y también para seguir explorando nuevas posibilidades, como el entrenamiento sin contacto o diferentes combinaciones celulares. Y exactamente, con el ánimo de ampliar el horizonte del proyecto e investigar la relación que tienen las plaquetas entrenadas por tumor en otros tipos de cáncer, es que formamos una red de trabajo multidisciplinaria que abarca 13 grupos de investigación en 9 instituciones diferentes en 5 estados de la República Mexicana. Todos los miembros de esta red tenemos como objetivo consolidar la investigación de las plaquetas entrenadas por tumor en cáncer y para otras patologías, así como de compartir y mejorar las técnicas de estudio de las plaquetas. Y bueno, no me queda más que agradecer su atención a esta plática. Aquí dejamos nuestros emails de contacto, tanto el mío como el de la doctora Vilma Maldonado. Gracias y pasamos a preguntas y respuestas.